más ese universo de locura en el que estamos ahora sumidos con las nuevas tecnologías, que tienen un desarrollo vertiginoso y que muchas veces pues, nos obligan a ir readaptando nuestra visión de trabajo, nuestros ritmos y nuestros conocimientos, que nos obligan a estar casi estudiando qué es lo que está pasando en cada momento. Muchísimas gracias, Reyes. Damos ahora paso a la siguiente ponencia, de la mano de Marina Chinchilla. ¿Salgo? ¿Dónde salgo? Sale ahí. Y aquí en esta carpeta lo tienes todo ya. Tiene que estar aquí en esta, ¿no? Aquí. Bueno, como os decía, la siguiente ponencia corre a cargo de Marina Chinchilla. Nos va a hablar de una cuestión que espero que la respuesta sea sí, porque nos va a preguntar si llegaremos a tiempo. Planificación y coordinación, claves para la gestión museística. Marina Chinchilla Gómez es licenciada en Filosofía y Letras, División de Geografía e Historia, Sección Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid en 1984. Ingresa por oposición en 1989 en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado. En 1990 inicia su carrera administrativa como técnico superior de museos en la entonces Dirección de Museos Estatales del Ministerio de Cultura. En el 96 es nombrada subdirectora general de Promoción de las Bellas Artes de la Dirección General de las Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Educación y Cultura, siendo responsable de la organización de las exposiciones nacionales e internacionales. En abril de 1999 es nombrada directora del Museo Arqueológico Nacional, de esta casa donde nos encontramos hoy en día, donde inicia un programa de actuación sobre la institución, articulando un plan de urgencia y un plan de renovación integral del museo. De junio de 2000 a enero de 2007 es subdirectora general de Museos Estatales, donde es responsable de las funciones derivadas de las competencias atribuidas a esta unidad administrativa. Desde enero de 2007 a octubre de 2014 ha sido coordinadora general de Administración del Museo Nacional del Prado, siendo nombrada en noviembre de 2014 directora adjunta de Administración. Paralelamente, ha desarrollado una actividad docente en el ámbito de la museología, habiendo sido profesora de la Fundación Universitaria San Pablo CEU desde 1990 hasta 1996 y participado en diferentes máster de museología y museografía organizados por instituciones públicas y privadas, así como ha dirigido y participado en diferentes cursos monográficos. También ha sido presidenta de la Asociación Profesional de Museólogos de España durante el periodo comprendido entre 2013 y 2017. Muchas gracias, Marina. Gracias a ti, Carolina. Y bueno, muchas gracias, lo primero, a la Subdirección General de Museos Estatales por haberme invitado a participar en estas importantes jornadas y no solamente por participar, sino también por haberme invitado a colaborar, dirigidas por Olga Ovejero, que ha hecho un magnífico trabajo en lo que ha sido la concepción de estas jornadas, ¿no? Donde hemos tenido largas debates sobre cuál debía ser el contenido de estas sesiones y, bueno, esperemos que el resultado de nuestro trabajo pues, sea satisfactorio para todos. Por lo tanto, estoy doblemente agradecida. Es cierto que mi breve ponencia la he querido titular o poner bajo una pregunta, formulando una pregunta. ¿Llegaremos a tiempo? Quizás la imagen primera que he escogido para abrir esta intervención, seguramente que Isabel de Braganza, cuando Bernardo López refleja ese momento en el que indica seguramente sobre los planos de Juan de Villanueva, seguramente se estaba preguntando, ¿llegaremos a tiempo? Es decir, yo creo que si hay una pregunta permanente o constante o un reto permanente en la actividad de los conservadores, es esto, ¿llegaremos a tiempo? Es una pregunta que nos formulamos día a día y momento a momento y es nuestro reto permanente, como digo. Es una pregunta que nos hacemos cuando se nos plantea la necesidad de abrir una exposición temporal, cuando queremos presentar un catálogo razonado de las colecciones, abrir unas salas de la colección permanente, presentar una nueva página web, es decir, no voy a enumerar todas aquellas ocasiones en las que realmente esos objetivos nos obligan a plantearnos ese llegaremos a tiempo. Esa pregunta que, como digo, acompaña nuestro día a día. Pero lo triste o lo alentador para nuestro trabajo es que no nos la preguntamos una sola vez, sino que estamos continuamente formulándonos esa pregunta. ¿Por qué? Porque inaugurar una exposición no significa hacer una única actividad. Tenemos que hacer miles de gestiones, miles de acciones que tienen todas sus dificultades, sus requerimientos, sus plazos, sus tiempos, ¿no? Es difícil pues,
gestionar un convenio de patrocinio, que además lo tienes que hacer paralelo a que tenemos que estar confirmando los préstamos para una exposición. Al mismo tiempo tienes que estar gestionando los permisos de una exportación temporal, estás contratando el seguro, contratando el diseñador. No os estoy descubriendo nada nuevo, diréis, bueno, claro, obvio, es nuestro trabajo, nuestro desarrollo de trabajo. Pero sin duda esto esconde una gran complejidad y exige un alto nivel de profesionalidad. Los técnicos que trabajamos en un museo, y en esto hago extensivo tanto los conservadores, ayudantes, auxiliares, todos los que trabajamos en todos los puestos. Tenemos que tener muy claro que es una sucesión de preguntas que tienen que encontrar esa pregunta afirmativa, pero realmente la respuesta afirmativa depende del conservador, del profesional, de nuestro profesional al que estamos dedicando estas jornadas, el profesional por excelencia de museos. Pues realmente cuando nos planteamos hacer, por seguir con el caso más concreto o ejemplo de una exposición temporal, realmente no depende de nuestro trabajo, no depende en absoluto, depende de muchos factores. Por un lado depende de esos factores externos, ¿no? Depende pues, de las administraciones titulares y gestoras en el caso de los museos de titularidad estatal y gestión transferida, pero no solamente porque sean ellas los que nos tienen que dar los recursos, las autorizaciones, aprobar la propuesta. Estoy obviando en el desarrollo de mi explicación, cuento con que tenemos los recursos económicos, los recursos de personal. Estoy ya poniéndome en un escenario en el que, bueno, simplemente es la pura gestión la que tiene que garantizar que lleguemos a esa respuesta de si llegamos a tiempo. También, hoy en día, los procedimientos administrativos y la gestión se ha complicado. Es decir, estamos todos sometidos a muchísimos más, no sé cómo decirlo, no sé si son dificultades, pero son trabas administrativas que tenemos que ir pasando, ¿no? Hoy en día, antes aludía a un convenio. Bueno, un convenio antes era relativamente sencillo, redactabas con la otra parte, te ponías de acuerdo, lo mandabas a la abogacía del Estado, si tenía compromiso económico iba en la intervención, se fiscalizaba el gasto. Bueno, pero es que ahora tiene que ir a Hacienda, tienes que publicarlo, es decir, todo el desarrollo normativo de la Administración nos afecta muy directamente en nuestro día a día. Es algo que tenemos que tener muy presente en nuestro trabajo. Por lo tanto, administraciones con competencias sobre nuestro desarrollo de funciones, innumerables. También dependemos de las empresas adjudicatarias. No tenemos que nunca olvidar que cuando hacemos estos calendarios de trabajo que se esconden dentro de buscar ese sí definitivo a nuestra pregunta, bueno, nosotros adjudicamos a las empresas, pero las empresas pues te plantean, pues desde que pueden entrar en concurso de acreedores hasta que te plantean un modificado, que la insolvencia, tú tienes que tener presente siempre a la hora de plantearte una actividad qué escenario se te puede plantear. Es decir, tenemos que ser conocedores. Luego veremos, decir, bueno, es que un conservador no tiene que saber de todo. No, no tiene que saber de todo, pero tiene que saber que puede pasar esas cosas. Es muy importante que lo sepamos. Patrocinadores, pues bueno, los he querido poner porque creo que hoy en día es fundamental. Ayer asistí a unas jornadas que organizó el Ministerio sobre cultura y mecenazgo, en donde se ponía de manifiesto una vez más la importancia que hay hoy en día de contar con financiación privada. Es decir, el patrocinio, el mecenazgo es un factor importante. Muchas veces decía antes, bueno, contamos con que tenemos los recursos, pero hay veces que esos recursos los tienes que buscar tú. Y los patrocinadores, efectivamente, son unos buenos amigos, son unos grandes cómplices para la ejecución de las actividades en un museo, pero también son con quienes adquirimos un compromiso de reciprocidad y tenemos que responder a sus expectativas y darles esas contraprestaciones. Y a veces sus condiciones nos pueden afectar o condicionar el sentido de nuestra respuesta. Pasamos a esa barra azul, desarrollo de actividad, que sería nuestro cronograma, que iríamos haciendo una vez que fuéramos identificando todos los trabajos que tenemos que hacer por parte de esos factores externos, pero luego está el factor interno, es decir, los propios museos tienen pues, sus patronatos, sus comités asesores y, desde luego, todos los departamentos implicados en una actividad. Creo que si hoy venía, bueno, siempre cuando escribo sobre este tema, que siempre hablo de lo mismo, todo de decir, si se me invita ya debo ser identificada puramente con la gestión más dura de un museo y también la más atractiva desde mi punto de vista, pero desde luego creo que en un museo no se me ocurre ninguna actividad que realice un conservador, cualquier persona, que sea realizada de una forma absolutamente unipersonal y que no tenga consecuencias con otras áreas. Es que no se me ocurre, ni desde el más puro trabajo de investigación sobre unas colecciones. La investigación tiene una finalidad clara, o va a ser para renovar la exposición permanente, o va a ser para publicar un catálogo razonado, o vas a hacer una exposición temporal. Es decir, todo acaba con una gestión en la que se van a ver afectados otros profesionales del museo. Por lo tanto,
¿La respuesta afirmativa, llegaremos a tiempo, depende solo del conservador o de una persona del museo? Pues claramente podemos decir que no. ¿Y cómo llegamos a tiempo? Y bueno, pues cómo podemos, como me decía Carolina, cómo llegamos a alcanzar ese sí, ¿no? Ese que sí que soñamos. Bueno, pues tenemos que conocer y hacer compatibles los tiempos. Y los tiempos en la gestión de un museo, y utilizo el término de gestión, son tiempos administrativos. Tenemos miles de normas de aplicación que todos conocéis y que tenemos que saber, los 15 días de recurso, los 15 días de presentación de la solvencia. Es decir, que cuando tú vayas a dibujar del calendario no lo vas a poder hacer tú solo, lo vas a tener que hacer con otra parte que te indique claramente esos tiempos administrativos. Los tiempos económicos, pues claro, si dispones de créditos, si tienes que modificar presupuestos, todas estas cuestiones que no voy a entrar. Los tiempos técnicos, los propiamente desarrollados desde un punto de vista más de las unidades, como veremos ahora, más vinculadas a la gestión, podríamos denominar museística. Y también los tiempos políticos, pues porque muchas veces pues, hay que inaugurar una exposición antes de las elecciones, hay que llegar, es decir, hay muchas cosas que a nadie se nos escapan, pero que son así. Por lo tanto, conocer y hacer compatibles los tiempos administrativos, económicos, técnicos y políticos es una clave para poder llegar a tiempo. Por lo tanto, esos tiempos habrá que dibujarlos en esos cronogramas, en esos planes de trabajo que estoy indicando y estoy hablando a corto y medio plazo por el momento. Y también, desde luego, es fundamental, el segundo pilar y absolutamente incuestionable, es ese diálogo permanente y fluido con todos los profesionales y agentes que trabajan en un museo o que están vinculados a su actividad. Por lo tanto, la planificación y la coordinación, elementos básicos, fundamentales e imprescindibles para poder dar una respuesta afirmativa a ese llegaremos a tiempo. Pero si hablamos ya del término de la gestión y de ese término que yo utilizo últimamente, que los que habéis tenido la mala suerte de escucharme en los últimos meses o años, pues denomino esa gestión integral y que defino como ese conjunto interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, administrativas, sociales, políticas, técnicas desarrolladas por las distintas áreas que conforman la estructura organizativa de un museo. Aquí he querido agrupar en dos espacios aquellas funciones que desarrollarían esas áreas más vinculadas a una gestión museística, esas áreas de colecciones, de investigación, las áreas técnicas más vinculadas directamente y una gestión administrativa. Aquí podéis estar pensando, bueno, pero si en mi museo hay una persona, a lo mejor es un museo de los que Enrique en su extraordinaria conferencia se hacía eco de las palabras de Santiago Amón, a lo mejor es un museo incivilizado como era el que tenía solo un conservador. Es decir, a lo mejor lo que pasa es que hay un conservador que tiene que desarrollar la labor de investigación, la labor de registro, de documentación, porque el conservador, ante todo, sabemos que somos multitarea. Es decir, tenemos, y lo digo absolutamente orgullosa de nuestra profesión y de nuestras habilidades, somos capaces de desarrollar. Si el museo pues, es muy civilizado y tiene una estructura, unas áreas, pues efectivamente estarán dibujadas y estructuradas de esta manera. Tendremos unas áreas más vinculadas a esta gestión, podemos decir más propiamente museística, y tendremos unas áreas más vinculadas a esa gestión administrativa. Pero como vemos, absolutamente de la mano, es decir, no pueden ir de forma independiente. Y además yo quisiera aquí puntualizar, los conservadores parece que una primera mirada los vamos a colocar todos en la gestión museística. Está comprobado que muchísimos de los profesionales, ayer Andrés daba datos de cómo están distribuidos los conservadores, pues muchos conservadores, y ayer en la mesa redonda que por la tarde, pues creo que Isabel y Ana, las dos son abogadas, es decir, hoy en día la formación de ingreso, de acceso al curso facultativo ha cambiado mucho. Hay muchos conservadores muy cualificados para poder estar al frente de áreas más vinculadas a una gestión administrativa, lo cual creo que es un gran avance, es un gran reto que hemos conseguido y que sin duda nos facilita muchísimo la gestión de un museo. Creo que nos tenemos que felicitar y dar la enhorabuena por ese paso que hemos dado hoy en día. Por lo tanto, esta gestión integral, esta conexión y esta concepción de la administración, bueno, pues es clara y patente. He querido, bueno, sale en innumerables ocasiones, está saliendo, se cita el Real Decreto 29 de noviembre de 1901, que fue el reglamento, ¿no?, que estuvo vigente hasta el año 87, en el que se aprueba el reglamento que actualmente rige el funcionamiento de los museos estatales. Y si leemos atentamente, bueno, a mí me encantó volver a leer este Real Decreto, que soy sincera, hacía mucho que no leía y realmente hemos avanzado.
pero ahí se apuntaban muchísimas cosas. Me sorprendió el capítulo que dedican a los indicadores de actividad en el año 1901, que, bueno, pues marca los principios sobre los que hoy trabajamos. Y vemos cómo los directores y los jefes de los museos eran responsables del régimen, de la disciplina, de la actividad facultativa, de los trabajos facultativos, los más vinculados a la actividad científica, pero también estaban encomendado pues, su acierto en la administración y el mejor orden en el servicio público. El concepto del museo como servicio público está presente desde el primer momento. Es decir, yo esto que estoy exponiendo es que estoy segura que, pues no sé, hace 100 años, si había una mesa como esta, seguramente hablaban igual y hablaban de esa preocupación de la administración y de la capacidad y de esa visión integral que había que tener sobre lo que era la gestión en un museo. En el año 87, realmente esa literatura que encontrábamos en 1901 y que describía ese funcionamiento, esa gestión integral de un museo, bueno, se materializa ya dibujando esas áreas a las que también hoy se ha aludido en diferentes ocasiones y ayer, como hay unas áreas de conservación e investigación, que luego efectivamente, como ha indicado Reyes, con la reorganización del Museo Arqueológico Nacional y la creación del Museo Nacional de Antropología, pues ya se estructuran en documentación, investigación y conservación, se identifica un área de difusión, se identifica un área de administración, y que, bueno, va de la mano de todo ese cambio al cual también se ha aludido, en el cual ya los conservadores opositan en un proceso selectivo, llamémoslo generalista, ya se olvidó, desde la Ley de Función Pública en el año 84, y como también aludía Enrique, la especialidad respecto a las colecciones, y como ayer también decía Andrés, tú puedes ser especialista, ir al museo que te corresponda e ir al área, al departamento que en ese momento haya una necesidad. Yo, desde luego, la semana pasada que asistí a la toma de posesión de los nuevos conservadores y ayudantes, la verdad es que me quedé muy contenta y ahí se ve la evolución que han tenido los mismos, porque pregunté, muchos estaréis por aquí, algunos estoy un poco despistado últimamente, pero os preguntaba, ¿a qué áreas estáis destinados? Pues yo voy a marketing, yo voy a comunicación, yo estoy en tal. Es decir, yo creo que ya, las áreas, las funciones, las actividades, los conservadores, vuelvo a insistir y subrayo, ¿no? Estamos capacitados para acomodarnos a funciones y a trabajos que en el año 87 realmente no estaban dibujados, ¿no? Planteamos, bueno, aquí hago un paréntesis, el reglamento de museos, creo que hay que darle, esto podría ser un momento para decir, por favor, vamos a modificarlo y vamos a adecuarlo a las nuevas necesidades, vamos a reconocer esas necesidades, esas nuevas funciones y esos departamentos que existen, porque creo que sería la mejor ayuda para luego, cuando vayamos a función pública, Hacienda, decir, oiga, mire, es que yo tengo una norma. Es decir, vamos a intentar poner en valor todo lo que hemos avanzado en los últimos años. Esta concepción de la administración, la dirección, el científico, también ha sido un tema de debate y lo sigue siendo, y yo solamente he cogido 3 modelos, podía haber hecho muchísimos más, de cómo se conciben las direcciones de los museos, la cabeza, ¿no? La estructura, cómo se ha debatido sobre si el director, qué formación debía tener, cómo se debía ver el árbol, la estructura, parte de administración, otra de investigación, debe haber 2 direcciones, artística y gerencial, paralelas, debe haber un director con un administrador por debajo, es decir, eso no viene más que a reflejar pues, esa inquietud o esa constante preocupación sobre cómo debemos articular y dibujar sobre un papel, sobre la estructura orgánica de un museo, esa concepción integral y esa interrelación que existe entre todas las áreas que configuran un museo. No sé de tiempo porque no he mirado, pero muy bien. Y hasta aquí, pues estamos hablando un poco de la planificación a corto, a medio plazo, en ese llegaremos a tiempo, que vuelvo a insistir, llegamos a tiempo si trabajamos de esta manera. Pero la planificación a largo plazo, creo que ha sido el gran reto al que también nos hemos enfrentado. Yo aquí la verdad es que no voy a decir mucho más porque lo que voy a hacer es recomendar un artículo de Fernando Sáez y Sofía Rodríguez Bernis en la revista Museos 2009-2010, donde hacen un repaso espléndido de lo que es el concepto de planificación y toda esa utilización de terminologías que en los últimos años hemos manejado, ¿no? Que si hacemos un plan de estrategia, un plan de actuación, un plan director, un plan museológico, un proyecto museológico, ¿qué hacemos? No sabemos qué estamos haciendo. Bueno, yo creo que lo que hemos hecho en los últimos años ha sido aplicar una metodología que en otros ámbitos y en el mundo anglosajón había mucha más tradición, el ámbito europeo en general, y nosotros lo hemos incorporado a los museos. Se han incorporado en las normativas, las comunidades autónomas que han desarrollado sus propios proyectos, leyes de museos, pues han incorporado nuevas terminologías. Como digo, todavía la terminología
bueno, pues nos tendremos algún día que poner de acuerdo porque seguimos todavía discutiendo sobre qué queremos, pero lo importante yo creo que es que todos estamos convencidos de que necesitamos una herramienta de planificación a largo plazo. Hablemos de 4 años en donde marquemos esas líneas estratégicas, esos objetivos, esas prioridades y bueno, ¿y por qué? Bueno, pues yo soy absolutamente, y creo que todos, absolutamente convencida de que eso nos permite dar cierta estabilidad a una institución que está en continuo proceso de cambio y creo que es muy importante que los museos cuenten con esas herramientas. En el mapa actualmente los museos estatales, con todo el marco competencial, bueno, pues, y la estructura de la Asociación General de Museos Estatales, bueno, pues se tiende a lo mejor a hacer planes más genéricos que aglutinan planes de las distintas instituciones con unos objetivos comunes. Bueno, yo creo que todos como digo, en el artículo que he citado se hace una muy buena reflexión, pero desde luego lo que es fundamental es que tiene que existir una planificación a largo plazo que a su vez va a encuadrar esos planes de a corto y medio plazo que van a ser nuestras exposiciones, nuestras actividades y que además nos permitirán contar con esos medios. La planificación además creo que tiene, o quiero confiar que así es, ¿no? Creo que es una herramienta para poder conseguir de las administraciones titulares y gestoras recursos y medios. En cierta medida compromete. Creo que son herramientas útiles para la gestión y absolutamente convencida de la necesidad de tenerlas. Desde luego, no puedo pasar por alto y sería que citara el gran reto o el trabajo que se hizo desde la Asociación General de Museos Estatales, ya se me olvida este año, el 2004 creo que se publicó, y aquí también aprovecho a decir que creo que es objeto de revisión el plan museológico. Parece que estoy poniendo tareas, pero creo que el plan museológico nació con un primer afán que era, desde luego, estructurar e identificar el vocabulario y normalizarlo. Teníamos que saber que era un plan, que era un programa, que era un proyecto. Yo no voy a recordar ni voy a insistir en ello, pero queríamos ordenar el trabajo de un museo, pero no por el afán de ordenar y poner unos caminos, sino porque lo que queríamos justamente era determinar y definir cómo en las distintas fases trabajan esos distintos profesionales y cómo siempre hay que escuchar la voz de todos los que integramos la plantilla de un museo. Por lo tanto, el plan museológico era un documento que, vuelvo a insistir, creo que debe ser objeto de revisión, nacía con un afán, creo que la experiencia, su aplicación en muchos museos le daría un valor añadido si hiciéramos una segunda versión del mismo y a lo mejor lo convertía en una herramienta más práctica, porque desde el punto de vista que yo puedo hacer, bueno, como responsable en cierta medida con un gran equipo de la idea, pues a lo mejor fuimos demasiado detallistas y eso dificulta la aplicación del mismo. Bueno, creo que fue un hito y ahí está, y a juicio de los profesionales y de la historia de los museos, y dentro de 100 años pues dirán, en el año 2004 hicieron un plan museológico, en fin, estas cosas. También no quiero acabar ya mi intervención porque ya no me voy a continuar mucho más, recuperando las definiciones que también ayer fueron expuestas por Andrés Carretero, sobre las funciones que tenía atribuido los anticuarios en el momento de su creación, y vemos que tienen términos tan bonitos como ayer recordábamos y también citaba el secretario de Estado, creo, como eran clasificar, interrogar, interpretar el testimonio. Y bueno, pues dentro de una literatura evocadora de esas funciones, y estoy segura que estos anticuarios pues igual tenían sus problemas económicos, administrativos, lo que pasa es que yo creo que en el momento pues no debería figurar ahí esos términos. El cuerpo facultativo de conservadores, bueno, pues ya se le habla de la vigilancia, el cuidado, la dirección. Bueno, son definiciones que acompañan a una denominación que ha acompañado al profesional de museos. Pero ¿qué funciones atribuiríamos hoy al conservador de museos en una nueva definición? ¿Quizás exigiría una nueva denominación? Bueno, es una pregunta que está ahí. Lo que está claro es que si hoy se hiciera una definición de nuestro trabajo, y no digo, pues seguramente entre las funciones que habría que describir, pues habrá funciones vinculadas a la gestión del edificio. Es decir, ¿cuántos conservadores, cuántos profesionales no entramos en problemas del edificio? Ya no estoy hablando de plantear un programa de necesidades para la redacción del proyecto arquitectónico, que tenemos que ser una voz importante a la hora de hablar con el arquitecto y definirle bien cómo son esas características de espacio, sino en nuestro mantenimiento, en nuestra gestión de un edificio. Los directores de los museos, ¿cuánto tiempo ocupa? Mucho, o los departamentos o los conservadores, ¿no? Las colecciones, incuestionable, no voy a hablar de la importancia del público, ¿no? Bueno, pues ahora
nuestro vértice, ¿no? Siempre que tercer vértice de este triángulo que ha sido edificio, colecciones y público. Yo añadiría que desde luego gestionamos servicios. Como servicio público, hablar, bueno, de la externalización, también se ha citado en algún momento, bueno, tenemos muchos servicios que contratamos a empresas externas porque estamos obligados, porque tenemos insuficiencia de medios, utiliza un término administrativo que tenemos que justificar cada vez que contratamos y tenemos que tener, ¿por qué? Porque además el servicio público, el museo es una institución pública obligada, ¿no? Con esa calidad del servicio y por lo tanto tenemos servicios innumerables. Gestionamos recursos humanos, es decir, los problemas de personal, de plantilla, de incremento. No os voy a decir lo que es los recursos económicos, pues tampoco voy a descubrir ningún misterio, pero también ahora gestionamos un espacio digital, si me permitís que lo haya definido de esta forma, ¿no? Donde vamos a poner en red este museo que nos ha explicado Reyes, ¿no? Que imaginario que hacemos a través de la red, o este diálogo permanente que tenemos a través de las redes sociales, ¿no? Ayer se hablaba, creo que, bueno, yo he sido destinada a estar todo el día hablando Facebook, yo no tengo ni Facebook, pero tengo que estar ahí, tenemos que aprender a gestionar. ¿Y cuántas otras cosas podríamos poner que gestionamos en un museo, ¿no? La gestión de información y documentación. Por lo tanto, aparecerían términos de programar, planificar, es decir, vinculados a esa función de gestión. Yo no estoy diciendo que nos debamos llamar gestores, no lo sé, no sé. O a lo mejor debemos seguir llamándonos de la misma manera, pero creo también que es un interrogante que además se ha hecho durante muchos años y hay mucha bibliografía en las revistas museos, en muchos congresos. Ese es un tema tampoco olvidado y que, bueno, pues hoy yo creo que tiene que volver a salir y quizás como no ha asistido a todas las ponencias, alguien más lo haya planteado. Desde luego ayer Andrés finalizaba su intervención con una frase que además ponía en negrita, de erudito a gestor. Es decir, es verdad, esa transformación es que está ahí, es que todos la hemos visto y la vivimos y la sentimos, ¿no? Y por último, y como sé que los que me conocéis bien siempre me gusta acabar con 10 puntos, pues no podía evitarlo y en esta ocasión lo he vuelto a intentar porque quería poner en negro sobre blanco, pues yo creo que los retos alcanzados por los conservadores, ¿no? Y creo que siempre gracias a la buena disposición, a la capacidad y a la flexibilidad que hemos tenido a adaptarnos absolutamente a todas las circunstancias. Creo que el conservador de museos ha sabido adaptarse a nuevos métodos de trabajo. Hemos incorporado la planificación como una práctica habitual en nuestra vida, por citar simplemente uno. Adaptarse a las circunstancias económicas y políticas. Los museos, pues recientemente han pasado o siguen pasando una crisis de austeridad y me atrevo a asegurar, bueno, y ahora estoy un poquito alejada en el Museo del Prado, donde igualmente se ha vivido, pero en los museos estatales, donde estáis aquí más representados, estoy segura que no ha habido una merma de la actividad. Vuestra imaginación y vuestro buen hacer ha hecho optimizar el máximo de vuestros recursos. Nos hemos adaptado a un nuevo vocabulario para el diálogo de nuevos interlocutores, ¿no? Pues efectivamente, ahora trabajamos pues, con los diseñadores, los informáticos, los comunicadores, con muchísimos profesionales que en un principio, bueno, pues no estábamos a lo mejor formados, ¿no? Lo que va de la mano del siguiente punto, nos hemos acostumbrado, aprendido a trabajar con equipos multidisciplinares integrados por distintas personas. Nos hemos adaptado a nuevas responsabilidades y ya no solamente dentro de la estructura organizativa del museo, sino yo también quisiera subrayar, como también cito mucho a Andrés, porque ayer, bueno, su conferencia dio pie a todos estos temas, muchos conservadores hoy en día, y a lo mejor me incluyo, estamos fuera de nuestra vocación inicial, pues unos estáis en organismos internacionales, al frente de instituciones en el extranjero, en otros ámbitos de la administración, en otros departamentos ministeriales, y todos habéis y hemos sabido adaptarnos y hacer nuestras nuevas responsabilidades, yo creo que siempre poniendo ese pozo de nuestra formación y nuestro amor por lo que es el patrimonio. Nos hemos adaptado a nuevos marcos normativos y procedimentales, pues sí, ahora mismo tenemos la Ley de Transparencia, la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley de Régimen Jurídico, podría decir innumerables normas. Próximamente vamos a tener una nueva Ley de Contratos del Estado, ya ha sido publicada, y tenemos que adaptarnos, tenemos que cambiar nuestro ritmo, nuestros planes, nuestros plazos. Nos hemos adaptado al concepto de evaluación permanente y aquí no estoy hablando tampoco solamente de esos indicadores que también forman parte ya de nuestra vida ordinaria en el museo y que forman parte de nuestros informes, sino la evaluación permanente es la red social donde continuamente estamos siendo evaluados por la sociedad y somos objetos de comentarios de los más dispares.
y, lógicamente, nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías, las hemos incorporado en nuestro trabajo. Desde mi punto de vista, llegué a estos 10 puntos y dije, bueno, pues el conservador creo que durante toda su ya larga historia, sus 150 años, se ha adaptado, ha aprendido y ha sabido trabajar con los nuevos tiempos. Pero hay que dejar un punto fuera, un 11º punto, porque creo que es el que además permite responder de forma afirmativa a esa pregunta. ¿Llegaremos a tiempo? Pues sí, siempre llegamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues creo que porque el conservador y el personal de museos tiene una grandísima habilidad, que es adaptarse a los cambios en la planificación y en los objetivos. Siempre un conservador tiene un plan B y siempre sale adelante. Creo que eso es la conclusión más importante y creo que es lo que nos permite, desde luego, poder dar un sí, en este caso Isabel de Braganza, y hoy podemos decir siempre un sí cuando se nos plantea un gran reto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina, por subrayar además esa necesidad de adaptación que hoy estamos viendo, que no solo es en el ámbito de lo que has llamado gestión integral, sino en otros muchos ámbitos que de las nuevas tecnologías y demás que hemos estado viendo, y por lanzar unos guantes como la revisión normativa, que yo creo que se ha señalado desde que yo estudiaba las oposiciones como necesaria y sigue todavía sobre la mesa, por hacer un llamamiento al uso de las herramientas de planificación para que lleguemos a tiempo y también para incluir todos esos cambios en la definición del papel del conservador, que es un poco lo que se está tratando con estas jornadas y que yo creo que todas estas ponencias lo que están poniendo sobre la mesa es precisamente esa multiplicidad de perfiles que son necesarios en la actualidad. Muchísimas gracias, Marina.